Ya, perfecto. Bien, chicos, entonces, muy buen día con ustedes. Pues agradeciéndoles su gentil presencia, su gentil asistencia a esta clase de higiene y seguridad alimentaria. Entonces, ya vamos en la clase número 14. Sí, miren, ya llevamos 14 clases, pues desde que arrancó con ustedes nuestra planificación, ¿sí? Bueno, hemos tenido la suerte pues de conectarnos, ¿no? Siempre tenemos estas clases de manera sincrónica y pues sí es una manera diferente de llevar, ¿no? Pues podemos vernos, visualizarnos, podemos compartir argumentos, debatir ideas, entonces es mucho mejor, ¿no es cierto? De esta manera la recepción de las clases por ahora, ¿no es cierto? Entonces, chicos, miren, yo eh, en lo que es esta asignatura, pues, de higiene y seguridad alimentaria, hemos ya abordado el primer tema de la unidad 3 que ya lo hemos terminado, que tiene que ver con la limpieza, con la desinfección de instalaciones de cocina, ¿no es cierto? Cocinas, restaurantes, todo lo que amerita el sector del manejo de alimentos, ¿no es cierto? Pues hemos visto los productos químicos y hemos visto las dosificaciones, ¿sí? Bien, vamos en este momento, por favor, eh, analizar la segunda parte porque ya estamos a mitad de mes. Y pues, como hemos cumplido a cabalidad de esta planificación, únicamente nos falta abordar lo que son, en este caso, como parte de los programas de limpieza, parte de los programas de desinfección, necesitamos también nosotros conocer que en nuestras instalaciones puede también aparecer las terribles plagas, ¿no es cierto? Terribles amenazas en la industria de los preparados de alimentos, ¿sí? Hay plagas que son muy comunes, ¿no es cierto? Entonces, estas plagas generan problemas, generan bastante gasto económico cuando ya estás invadido, ¿no? Cuando se ha infestado una plaga, ¿no es cierto? Vamos hoy a abordar este tema que es muy importante en el ámbito de la gastronomía, ¿sí? Lo que son los vectores y las plagas. Son dos conceptos muy distintos que en este momento vamos a explicar. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, a ver, vamos un poquito a interactuar, chicos, ya vamos a ver si que que nos aporten su conocimiento únicamente, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué es para ustedes una plaga? O sea, ¿qué entienden ustedes por plagas? Cuando ustedes escuchan plagas, tal vez han visto en la televisión, en los medios, ¿a qué aseverarían ustedes como plaga? Por ejemplo, le voy a preguntarte a ver, vamos a ver si nos ayudas. Santiago, por ejemplo, ¿qué es para ti una plaga, por ejemplo? ¿Qué entiendes tú por plaga? Algo que afecta, algo que afecta o causa daño en algo. Ya. De que causan daño, sí, ¿verdad? Las plagas, sí, es verdad, causan daño, ¿no es cierto? Pero cuando me dices algo, pues, a qué te refieres con la palabrita algo, ¿no es cierto? Algo debe significar qué, alguna cosa, algún objeto, algún animal. Un poquito para que seas más específico nomás, Santiago. Recuerden que ustedes están ahorita, como les decía, en formación, proceso de formación. O sea, un conjunto más o menos así de bacterias que le dañan así más o menos alguna fruta, algo así. Ya, muy bien, muy bien. Muchas gracias, Santiago. Sí, exacto. Entonces ahí ya nos aclaraste un poco más del concepto. Un conjunto de bacterias, por ejemplo, sí, ya. Bacterias, puede ser bacterias, ¿no es cierto? Una plaga de bacterias. Es un grupo, ¿no es cierto? Determinado, pero de un solo género, ¿eh? De un solo género. Por ejemplo, claramente nos acaba de decir el compañero Santiago, solo bacterias. No nos mencionó a ningún rato hongos, no nos mencionó virus, está hablando exclusivamente de un género y son las bacterias, ¿no es cierto? Ya. Sí, entonces vamos a entender ese concepto.
¿Qué es una plaga, no? Miren, voy a compartirles nuestra famosa, eh, nuestro famoso pizarrón virtual, como siempre, pues es con el que nosotros normalmente ya venimos trabajando. Ya. Bien, en este momento, tenemos nuestro pizarrón. Nos vamos a entender, ¿ya? Vamos a entender entonces qué es una plaga. Entonces, como bien Santiago nos manifiesta, ¿sí? Bien, Santiago nos manifiesta, una plaga pues puede ser, ¿no es cierto? Es un conjunto de organismos, un conjunto, vamos a poner una palabrita con colorcito rojo, un conjunto único de organismos. También, cuando hablo organismos, obviamente también podríamos incluir a los microorganismos, ¿ya? Un conjunto, cuando digo único, estoy hablando de una sola especie, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir, hay una infestación de una plaga, por ejemplo, de cucarachas, por ejemplo, solo una plaga, y yo estaría diciendo, haría referencia únicamente a lo que son cucarachas, ¿no es cierto? Ah, una plaga de cucarachas, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo puedo poner por aquí que es un conjunto. ¿Cuáles son los organismos en este caso? Solamente cucarachas, ¿no es cierto? Entonces yo puedo hablar, por ejemplo, también de otros insectos, ¿no es cierto? Por ejemplo, si es que yo hablara de hormigas, por ejemplo, ¿no es cierto? O de moscas, por ejemplo, ¿no es cierto? Yo puedo decir, hay una plaga de moscas, ¿no es cierto? Ya, por un lado, por acá coloco una imagen y digo, mira, por acá tengo únicamente moscas, ¿no es cierto? Ya. Entonces, en este caso estoy hablando de un conjunto de insectos, ¿no es cierto? Estoy hablando de insectos voladores en este caso, ¿sí? Insectos que tienen alas, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, yo también podría hablar, por ejemplo, si tuviese hormigas, ¿no es cierto? Si es que yo digo, tengo por ahí únicamente hormigas, ¿no es cierto? En este caso, mira, tengo una foto, son hormigas voladoras, por ejemplo, ¿ya? Puedo hablar, vamos a poner mejor hormigas comunes y corrientes, que ustedes saben que a veces en las cocinas sí se ha visto, ¿no es cierto? Que a veces, pues, estos insectos suelen albergar, ¿no es cierto?, la cocina, sobre todo si nosotros dejamos, por ejemplo, si nosotros dejamos alimentos, ¿no es cierto? Alimentos expuestos en alguna superficie, pues nosotros podemos tener, miren, por aquí tengo otra imagen, ¿no es cierto? Ya. Entonces, de esta manera, vamos a hacer un poco más grande este pizarrón para poder seguir escribiendo. Ya, ahí está un poquito más grande. Ya. Entonces, miren, por un lado tengo, por ejemplo, como ustedes pueden ver aquí, una plaga es un conjunto único, ¿no es cierto?
Digo un conjunto único, por ejemplo, aquí tengo un primer grupo, hablaría solamente de cucarachas. Si por acá yo hablo una plaga de hormigas, es una plaga solo de hormigas. Ojo, no estoy mezclando ni cucarachas ni hormigas, ¿no? Y si yo digo moscas, por ejemplo, yo tengo una plaga de este tipo de moscas, tendría una tercera plaga, ¿no es cierto? Entonces yo en este caso tengo tres tipos de plagas, ¿no es cierto? Entonces vamos a referir a nuestro concepto que es un conjunto único, solo de esa especie, solo de esos organismos, ¿sí? Entonces, nosotros podemos de esa manera sacar el concepto, ¿no es cierto?, que es un conjunto único de organismos. Por ejemplo, si es que yo tuviese únicamente ratones o ratas, ¿no es cierto? Eh, digamos, en la cocina sería una plaga únicamente de ratones, ¿no es cierto? Entonces yo puedo decir, claro, en este caso, si comparto, por ejemplo, una imagen, entonces yo puedo decir, miren, en este caso, esta última foto que he colocado aquí, entonces yo puedo decir que es únicamente una plaga conformada por ratones, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces de esta manera he puesto, por ejemplo, los principales plagas que pueden existir, ¿sí? Pero si supongamos que nuestro restaurante, nuestro centro de alimentación colectivo está infestado por todos ellos, es decir, está infestado por ejemplo, por cucarachas, está infestado también por hormigas y está también infestado por ratones, ¿sí? Los tiene a todos, ¿ya? Y también tiene moscas. Entonces, en este caso, si tiene a los cuatro a las cuatro especies, ¿no es cierto? Tiene a las cuatro especies y estas están invadiendo o estas existen, ¿no es cierto? Existen en nuestro establecimiento, nuestro restaurante. Imagínense qué terrible. Entonces, cuando hablamos de la existencia de todos ellos en conjunto, nosotros estamos, nosotros estamos, en este caso, ante ya no plagas, sino todo este conjunto de todos ellos se conoce como vectores, ¿sí? Entonces, cuando tú escuches, ustedes escuchen de hoy en adelante la palabrita vectores, estamos haciendo referencia a un conjunto de ratones, ratas, por ejemplo, cucarachas, moscas, hormigas, todos ellos que están en proliferación, que están invadiendo pues el hábitat, ¿no es cierto? Y en este caso, un establecimiento, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, esa es la diferencia que nosotros podemos establecer, que nosotros podemos colocar con respecto a este concepto, ¿ya? Aquí hubo un error ortográfico, establecí, aquí estoy mal, ¿ya? De acuerdo, si en nuestro establecimiento, en nuestro lugar de trabajo, tenemos esta infestación completa, es lo que se llama vectores, ¿ya? Eso es, entonces sí está claro los dos conceptos, ¿sí? Ustedes pueden, por favor, anotar estos dos conceptos que quiero decir. Vectores, pues yo puedo decir que no es igual a plagas, ¿no es cierto? Vectores, pues puedo decir que como en la matemática, mira, no es igual a plagas, ¿de acuerdo? Entonces yo, por ejemplo, en la evaluación que próximamente vamos a tener, de ley les puedo colocar estos dos conceptos que ahorita les he dado a ustedes, ¿de acuerdo? Ya, hasta aquí tenemos alguna consulta, chicos, alguna pregunta sobre estas dos diferencias que son muy importantes, ¿no? Porque muchas personas de muchos establecimientos confunden y dicen lo mismo. Yo tengo vectores y ¿cuál es tu vector? Ah, pues mi vector son ratones. En este caso estarías haciendo referencia cuando es una única especie, miren, un único género, un único eh, organismo que está infestando tu lugar, se trata de una plaga. Pero cuando ya tienes más de dos, es decir, supongamos que tú ya tienes, por un lado,
cucarachas, y además de cucarachas también ya tienes hormigas. Si tienes básico, con que tengas mínimo, ya a los dos en conjunto, estamos hablando de vectores, ¿sí? Ahí ya son vectores porque ya los tienes a los dos. Es decir, si tienes más de dos, si tienes ya más de dos, tienes más de estos dos organismos que he explicado por acá, estamos ya ante vectores, ¿sí? Entonces ya tienes más de dos, ya es un conjunto, ¿no es cierto? Peor si tienes tres por ahí, por ejemplo, tienes ratoncitos por ahí, tienes moscas. Entonces ahí sí ya todo el conjunto abarca la palabra vectores, abarca en la globalidad a todos, ¿sí? A un conjunto de todos ellos, ¿de acuerdo? Ya entonces sí está entendido, chicos, cuál es el concepto de plagas y de vectores, para que por favor ustedes en sus apuntes, como de costumbre, los tengan a mano, ¿ya? Porque como les digo, se avecinan unas pruebas online donde nuevamente ustedes tendrán que demostrar sus conocimientos, ¿sí? Y pues de esta manera pues tengan y no tengan ningún problema en el momento de la evaluación, ¿ya? Entonces hasta aquí tenemos alguna pregunta sobre esta definición básica de dos, esta diferenciación que he hecho, miren, esta diferenciación, ¿no? Porque muchos suelen confundirse, suelen decir, ah, vectores es lo mismo. Ah, plagas es lo mismo, no. Entonces está diferenciado, ¿no es cierto? Está diferenciado el concepto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en los cultivos es diferente, ¿no? Nosotros no nos vamos a centrar en los cultivos. Por ejemplo, en los cultivos hay plagas, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Hay plagas, por ejemplo, en las noticias pasaba recientemente los langostinos, ¿no es cierto? Había una invasión de langostinos, ¿no es cierto? Entonces, solamente se refiere a langostinos, no está hablando, por ejemplo, de aves, de, no sé, de otros animales, ¿no es cierto? Solamente se refiere únicamente a los langostinos. No está hablando de gusanos ni de mariposas, únicamente es un solo conjunto, ¿sí? Entonces, que nos quede claro, por favor, estos conceptos para no tener confusiones, ¿ya? Bien, entonces hasta aquí tenemos alguna consulta, chicos, alguna pregunta que deseen hacer. Bien, bien. Entonces, como ya hemos definido los dos conceptos primarios, vamos a entender, ¿no es cierto? ¿Por qué proliferan estos, ¿no es cierto? Miren, ¿por qué proliferan? ¿Por qué habitan estos en un establecimiento, en un restaurante, en una cafetería, en una heladería, ¿sí? ¿Por qué pueden aparecer o cuáles son las condiciones que van a darse para que estos aparezcan, ¿sí? Entonces, primero nosotros debemos entender, ¿no es cierto? O primero vamos a subclasificar a estos seres, ¿no es cierto? Ya. Por un momento voy a regresar a nuestro pizarrón, miren. Entonces, miren, en nuestro pizarrón, que ya está por acá escrito, hemos definido, ¿no es cierto?, qué es la plaga y qué son los vectores, ¿sí? Listo. Entonces, vamos nosotros, entonces, vamos a ampliar un poquito más de estos conceptos. Voy a hacer súper larga mi pizarra en la clase de hoy, porque vamos a explicar un poco estos conceptos básicos, ¿sí? Que como les digo, eh, muy terrible, muy complicado si ustedes fueran administradores de un restaurante, de uno de estos negocios, y ustedes encuentran, ¿no es cierto? Porque es muy común la proliferación de algunos de estos microorganismos, perdón, de estos organismos, ¿sí? En este caso ya no hablo de microorganismos, porque microorganismos son virus, son bacterias, son hongos, ¿sí? Estos son seres visibles, ¿no es cierto? Seres que van a eh, podemos visualizarlos y por el hecho de poderlos visualizar, pues lógicamente tenemos que aprender a controlarlos, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que analizar lo siguiente. Miren, vamos a analizar lo siguiente. Eh, pues vamos a entender que vamos a clasificarlos en tres grupos, ¿ya? Vamos a clasificarlos en tres grupos a estos seres que hemos nosotros analizado, ¿sí?
Entonces pongamos aquí la clasificación y las características. Lógicamente, las características de cada organismo, de estos invasores. Vamos a llamarlos invasores. ¿Ya? Entonces, para la clasificación, pues, nosotros tenemos este cuadrito que les estoy mostrando por aquí. ¿Sí? Miren. Por un lado, tenemos lo que son insectos, ¿sí? Dentro de los insectos, ¿sí? Dentro de los insectos, nosotros vamos a tener a lo que son las cucarachas, las hormigas, los gorgojos, ¿no es cierto? Le voy a hacer un poco más grande este cuadro, ¿ya? ¿Por qué? Pues en realidad siempre es preferible darse una buena imagen. Ya, ya, ahí está un poquito más grande, ya. Mire, entonces, repito, vamos a clasificarlos, ya vamos a clasificarlos de una manera correcta. Por ejemplo, lo que es insectos vendría a ser las cucarachas, ¿no es cierto? También tenemos las hormigas, los gorgojos, ¿sí? A veces, pues en las harinas es muy característico, en la avena, si por ahí tienen almacenado avena en las alacenas, ¿no es cierto? Estos normalmente, dentro de los insectos también podemos colocar nosotros a las moscas, ¿sí? Entonces, estos son insectos que son invasores, ¿no? Son invasores. Directamente, estos son únicamente insectos, ¿ya? Cuando hablamos de roedores, que es el segundo grupo, pues en los roedores, pues aquí sí vamos a tener, lógicamente, ¿a quién vamos a tener dentro de los roedores? Aquí en este grupo nosotros vamos a tener, por ejemplo, a los ratones y a las ratas, ¿no es cierto? Las ratas, ¿sí? Son los roedores. Y en las aves, pues en las aves comúnmente se ha visto, pero no es muy común, ¿no es cierto?, en nuestro medio. Tal vez en lugares como en la costa, en lugares cálidos donde hay más temperatura, se ha visto la presencia de palomas, ¿no es cierto? Bueno, hoy en día, por la situación esta del COVID, ¿no es cierto?, que ha atravesado, ustedes se han dado cuenta que están como un poco más libres, ¿no es cierto? Muchas aves ya incluso se están acostumbrando, ya se han acostumbrado a la presencia humana. Las palomas son de este tipo de aves que están acostumbradas, ¿sí?, a la presencia de nosotros, de los humanos, y pues simplemente ya no nos tienen miedo, es decir, cuando nos ven, no se ahuyentan, ¿no es cierto? Fácilmente incluso, no sé, ustedes han visto la costumbre en el Parque Pedro Moncayo en Ibarra, pues acostumbran a muchas personas incluso darles de comer ahí. Cuando tú caminas por el Parque Pedro Moncayo, si ustedes han pasado por la ciudad de Ibarra, están en los árboles, especialmente en el otro parque también, me parece, en el Parque de la Merced. Mira, yo he visto las excretas del excremento suele estar ahí en el piso, ¿sí? Yo incluso una vez me les cuento una experiencia cuando yo caminaba por el Parque de la Merced, obviamente antes de esta situación del COVID, me cayó en el hombro una excreta, ¿sí? De una paloma. Entonces yo alcé a ver y vi muchísimas, muchísimas palomas en ese árbol. Y incluso en el árbol que es cruzando la pileta, hay otro árbol, ahí también saben estar, ¿sí? Entonces ya se han hecho comunes, se han familiarizado con nosotros los humanos, entonces sí son considerados como posibles vectores, ¿sí? Imaginémonos, ¿no ven que ellos buscan alimento? Entonces si tenemos un restaurante, un centro de expendio de comida, hay que entender que todos estos, hay que entender, miren, ¿por qué son considerados? Van a decir, profe, ¿por qué son considerados, decir, estos animalitos o estos insectos? ¿Por qué son considerados? ¿Qué se los ha considerado, no es cierto? ¿Qué son, qué son considerados como invasores o por qué son considerados como causantes, ¿no es cierto? Son causantes, son transmisores, ¿no es cierto? Bueno, realmente son considerados como vehículos, ¿ya? Son vehículos de, son vehículos, ¿ya? Son
portadores, ¿no es cierto? Sí, lo que nos decía al comienzo Santiago, pueden tener bacterias, ¿no es cierto? Pueden tener incluso ácaros, ¿no es cierto? Ácaros, las palomas incluso albergan ladillas, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, están incluyendo a insectos, ¿no es cierto? Y que pues son considerados como animales, como aves sucias. Y pues imagínate tú que esté en tu restaurante por afuera caminando, ¿qué pasaría con los clientes, no es cierto? ¿Qué va a pasar con los clientes, no es cierto? Entonces los clientes pues simplemente dicen, ese lugar está sucio o no recomiendan ingresar, ¿no es cierto? Crea una mala fama, una mala reputación para el lugar porque está rodeado de este tipo de aves, de roedores, ¿no es cierto?, que pueden generar molestias, ¿sí? Entonces, esa es una de las razones por la que, pues, generan, repito, generan rechazo, ¿no es cierto? Estas generan, es lo que debemos de entender, que generan cierto rechazo y, pues, sí, generan en este caso que haya una mala reputación, ¿no es cierto? Mala reputación del establecimiento, una mala reputación del establecimiento y por ende, pues es perjudicial, en este caso es perjudicial, en este caso para el negocio, ¿no es cierto? Para el restaurante, ¿ya? Entonces, por eso nosotros debemos siempre guardar, nosotros que siempre, pues para nuestros clientes, guardar una buena imagen, ¿no es cierto? Si queremos vender nuestros productos, nuestros alimentos, debemos generar una buena imagen, ¿cierto? Si tenemos una buena imagen, pues sí, van a acudir con mucha insistencia, ¿sí? Pero si tenemos este tipo de vectores, de insectos en presentes, ¿no es cierto? Pues lo que va a generar es repudio, va a generar rechazo por parte de las personas, ¿sí? Entonces, estos son los factores negativos que estamos analizando nosotros. Miren, nosotros podemos ponerle por acá. Todo esto son los factores negativos, ¿sí? Los factores negativos que siempre se debe de analizar, ¿sí? Imagínense ustedes como futuros gastrónomos que se monten un negocio, ¿no es cierto? Se monten un pequeño, no sé, restaurante, pues, y tengan como huéspedes a estos animales, ¿no es cierto? Pues qué terrible, ¿no es cierto? Qué terrible encontrar, ¿no es cierto? Las imágenes externas, ¿no? Siempre llama la atención, ¿no es cierto? De un restaurante, por ejemplo, hablemos de un lugar que siempre van a tener, van a ser concurridos por personas, ¿no es cierto? Miren, por ejemplo, si yo tengo una buena imagen, ¿no es cierto?, de un restaurante, entonces para que yo tenga, miren, por aquí pongo una foto, una buena foto, perdón, una buena imagen. Mire, entonces siempre la higiene llama la atención, ¿no es cierto? Que sea limpio, que no haya moscas, ¿no es cierto? Que no haya por ahí, peor aún, cucarachas. Entonces esto siempre va a llamar la atención, ¿no es cierto? Incluso para que, pues, sea el establecimiento concurrido. Mira, entonces yo tengo que siempre visualizar, un cliente siempre se lleva esa buena imagen, ¿no es cierto? Te da buena reputación, dice, mira, en el restaurante se me ocurre, no voy a tomarte un ejemplo de Yasmín, digamos, ya. El restaurante de Yasmín, pues mira, tiene una buena imagen allá, les recomiendo que vayan porque pues no hay presencia. No hay presencia, todo es higiénico, todo es limpio, nunca he visto por ahí moscas, peor aún cucarachas y la atención es muy servicial, ¿no es cierto? Entonces, para una buena imagen, siempre nosotros debemos de tratar de evitar estos invasores, la presencia de estos invasores, ¿de acuerdo? Ya. Bien, entonces hasta aquí hemos analizado lo que son los factores negativos y los factores negativos que causan la presencia de estos organismos, ¿sí? La presencia de estos organismos. Por ejemplo, no sé si ustedes nos pudiesen compartir o alguna experiencia. Por ejemplo, les voy a preguntar indistintamente, cualquiera de ustedes que
quiera actuar. Miren, no sé, cuando ustedes han ido a algún lugar, por ejemplo, antes se catalogaba a los restaurantes coreanos, a los restaurantes chinos, ¿no? Los famosos chifas, que no tenían condiciones de asepsia, ¿sí o no? Entonces decían que, por ejemplo, pudieron encontrar, no sé, tal vez indicios de cucarachas, indicios de moscas. No sé si alguno de ustedes nos pudiera compartir alguna, bueno, de estas experiencias malas que hayan atravesado ustedes o algún amigo de ustedes o algún familiar de ustedes en restaurantes, por ejemplo. No sé si alguno de ustedes, por favor, puede abrir el micrófono y nos comparte alguna de estas experiencias si es que las han tenido, ¿sí? Ninguno de ustedes se ha topado con estas situaciones desagradables, tal vez, cuando han acudido a restaurantes. Por ejemplo, preguntemos, a ver, Michelle, por ejemplo, ¿tú alguna vez nunca te has topado con estos problemas, con estos inconvenientes? ¿Cuándo antes, no? Antes de la situación del COVID, han ido a restaurantes, no sé, a alguna cafetería y viste alguno de estos problemas? Tal vez, Michelle, no sé si nos puedes aseverar algo. Bueno, en los restaurantes chinos, como usted dice, no, yo mirar no, pero he escuchado que la gente se hacía observada y que se llevan una mala impresión o hasta que lo hacen, que hay roedores ahí dentro se puede decir en la cocina, pero yo en sí no he visto, sino solo he escuchado. Ya, perfecto. Muchas gracias, Michelle. Sí, pues miren, por ejemplo, la compañera Michelle nos asevera esto, que ha escuchado, si es que es así, ¿no? No ha visto en persona. Yo personalmente no he visto, pero me han contado, he escuchado que han visto ratones dentro de la cocina, ¿ves? Entonces, los rumores se riegan rapidísimo. Imagínense ustedes como dueños de establecimientos, como dueños de un restaurante o como administradores de este local, pues empiezan a perder, a tener mala fama y las personas te tachan. Mira, las personas tachan un mal comentario y lo replican 10 veces, ¿sí? Un chisme, una mentira dada, se convierte, se replica rápidamente, ¿sí? Entonces las personas dicen, nunca vayas a ese lugar y esto se replica rapidísimo, ¿sí? Entonces que tengamos en un establecimiento, en un local, la presencia de estos seres definitivamente, pues no ayuda, ¿no es cierto? No ayuda de ninguna manera, pues para que se genera más bien que las personas se vayan, ¿sí? Genera mala reputación, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante, chicos, muy importante que nosotros primero debemos de conocer, o sea, ahorita ya hemos analizado, hemos subclasificado, ¿no es cierto? Por ejemplo, por un lado tenemos lo que son insectos, que es un grupo, y por otro lado tenemos lo que son roedores. Los roedores son mamíferos, ¿no es cierto? No es lo mismo los insectos que los roedores, entonces hemos subclasificado a los dos grupos, ¿ya? Una vez visto esto, miren, una vez visto esto, voy a regresar a nuestro pizarrón, nuestro famoso pizarrón, una vez visto esto. Pues miren, como yo decía, esos son factores negativos lo que estaba explicando, ¿no es cierto? Entonces yo puedo preguntarles en la evaluación por qué son factores negativos o por qué están, por ejemplo, afectando, ¿no es cierto? Entonces yo puedo decirles cuáles son las causas, qué factores negativos pueden generar la presencia de estos organismos, ¿no es cierto? De estos organismos en un restaurante, ¿no es cierto? Entonces, pues pueden responderme, claro, va a causar, lógicamente, profe, rechazo, que uno nunca más acuda a esos lugares, decir, mira, yo me fui a tal restaurante y pues mira, la verdad, pues no te lo recomiendo, no iría nunca más. Imagínate si encuentras por ahí tú te vas al baño, ¿no es cierto? En el baño, imagínate, ustedes ven indicios, por ejemplo, lo que nosotros tenemos que ver y analizar siempre es indicios, ¿sí? ¿Qué quiere decir indicios? Indicios, pues, es un pequeño rastro, ¿no es cierto? Alguna señal, ¿no es cierto? Que nos puedan dar a conocer que puede haber alguno de estos seres, ¿no es cierto? De alguno de estos animalitos presentes, presentes, ¿no es cierto? Miren, por ejemplo,
Eh, Uno de los indicios que se puede visualizar, bueno, que se puede visualizar es, por ejemplo, miren, yo les comparto esta imagen, ¿sí? Esta imagen, ¿ya? Entonces, en esta imagen que ustedes pueden visualizar, eh, no sé, qué podrían decir de esa imagen, ya? En este caso es un sensor, ya es un sensor, pero estamos viendo que está rodeado aquí estamos viendo unas manchitas negras, ¿no es cierto? Ya, unas manchitas negras, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos indicios, pues en este caso podemos ver nosotros, en este caso son excremento o excretas, ¿sí? Excretas, ¿no es cierto? Y cuando nosotros vemos excretas, pues ya estamos ante la presencia de que han colonizado, hay presencia de algún insecto, ¿no es cierto? Porque hay que analizar primero las excretas, si son de ratón o si son de algún insecto. Como son muy pequeñas y están manchadas normalmente, estas excretas generalmente pues nos van a hacer referencia a insectos, ¿sí? Nosotros tenemos que darnos cuenta que estamos ante la presencia de algún tipo de insecto, ¿ya? Y si los insectos normalmente comunes que nosotros vamos a ver están las temibles cucarachas, ¿ya? Las cucarachas, como ustedes saben, pues son unos seres, son unos insectos muy resistentes, muy resistentes. Y como dato, miren, como un dato que les puedo dar yo, ¿sí? Miren, ¿sabían ustedes que por cada cucaracha que ven, si ven una cucaracha, quiere decir que hay un promedio de 50 que ya están por ahí escondidas, ¿sí? Por cada cucarachita que veas, por cada una que veas, te estarían diciendo que ya hay un promedio de aproximadamente, ya hay como 50 puede haber por ahí, ¿sí? El hecho que haya una sola de ellas quiere decir que ya hay muchísimas colonias que se han desarrollado por ahí, sino que estos son insectos que están escondidos, generalmente son insectos nocturnos, ¿ya? Entonces las cucarachas, por ejemplo, entre una de sus características es que son nocturnas, ¿sí? Es decir, generalmente salen en la noche pues a buscar alimentos, ¿sí? A alimentarse de lo que puedan encontrar. Miren, las cucarachas son un sí, pues un poquito de cuidado con ellas, ¿sí? Son bien persistentes, ¿ya? Son persistentes, ¿sí? Además, su elevado potencial reproductivo, miren, se reproducen con gran facilidad y con rapidez, ¿sí? Y generalmente pues están ocultas, ¿no es cierto? Están ocultas en lugares oscuros y a veces en lugares inaccesibles, ¿ya? Normalmente las cucarachas están o se ocultan en lugares generalmente inaccesibles para las personas. Imagínate, en los techos, en las grietas, ¿sí? Ya. Y eso por hablar de un ejemplo, ¿no es cierto? Esto por hablar de un ejemplo. Bueno, aquí me he comido la C, tal vez porque uno desayuno, ya. Y eso por hablar de un ejemplo, ¿no es cierto? De dónde nomás podrían estar, ¿sí? De acuerdo, ya. Entonces, bueno, qué más podemos nosotros analizar? ¿Qué más podemos analizar? Miren, en todo nuestro pizarrón, pues hemos escrito bastante. Y miren, hagamos un recuento completo para no, para que, pues, por favor, ustedes tengan en sus apuntes. Como indicamos inicialmente, miren, como inicialmente, pues plaga de cucarachas sería un solo ser, ¿no es cierto? Como ahorita estamos hablando, ¿sí? Estamos hablando únicamente de un conjunto único de organismos, ¿sí? Ya. Los vectores, pues vimos que no es lo mismo que plagas, no se olviden. Plagas, pues, por un lado, en este caso, si es que yo estoy hablando de los insectos, no es lo mismo que los roedores, ¿no es cierto? Entonces yo puedo decir que si ustedes ven estos indicios, únicamente estaríamos ante la presencia de qué? ¿Estaríamos ante la presencia de una plaga o de un vector? ¿Qué dicen ustedes, chicos?
¿Puede repetir la pregunta? Si nosotros vemos muestras, supongamos que tú estás trabajando ya en un hotel, ¿no es cierto? En un hotel prestigioso, pero ves estos indicios, entonces, ¿estarías ante una plaga o ante la presencia de un vector? De un vector, a decir, porque No, puede estar moscas, eh, podría ser cucarachas, algo por el estilo. Ya. Entonces, Carlitos nos dice, podría ser vectores, ¿no es cierto? Ya. Bueno, perdón. Sí. Vectores, como les dije, el concepto, mira, bueno, el concepto vamos a repetir un poco. Vectores hace referencia a si tú tienes muchos, es decir, si tú tienes moscas, si tienes insectos, si tienes por ahí hormigas, si tienes de todo, en tu restaurante, en ese lugar está infestado por todo, eso es vectores, ¿sí? Pero si únicamente tienes, como mostré una imagen, tú ves excretas, unas manchas, ¿no es cierto? Manchitas que son excretas de estos insectos, pues únicamente estaríamos ante plagas, ¿sí? Entonces solamente tengo plagas ahí. Hasta que no sea demostrado, obviamente, que haya por ahí más de uno, más de un tipo de insectos, ahí ya se considera vectores, ¿sí? Entonces nosotros estaríamos únicamente ante una presencia de plagas en ese momento, ¿ya? De acuerdo. O sea, cuando hablo yo de vectores, vectores es un poco más grave, vectores es ya, em, hablando ya de de más un conjunto de todo, o sea, de todo un poco ahí, ¿sí? Cuando tienes pues muchísimos, está súper infestado, está con bastante presencia de ratas, ¿no es cierto? De insectos, o sea, está hecho pedazos tu restaurante, ahí estaríamos hablando de vectores, ¿sí? Entonces, miren, nosotros primeramente siempre, antes de ponernos a pensar qué nomás tenemos, siempre para un manejo integrado de las plagas, nosotros primeramente siempre debemos hacer lo siguiente, miren, hacer lo siguiente. Supongamos que tú, Carlitos, o cualquiera de ustedes, ¿no es cierto? Es dueño, ¿no es cierto? O está administrando un restaurante, ¿no es cierto? Ya, tú estás administrando un restaurante. Aquí es nuestra pantalla, miren. Entonces, ustedes lo primero que se debe hacer, ya, siempre lo primero que se debe hacer. Nosotros estamos, por ejemplo, hablemos de un centro de alimentación colectiva. Cuando hablo de un centro de alimentación colectiva, ustedes ya saben, hago referencia pues a un restaurante, puede ser una hostería, ¿sí? Todo donde se expenda alimentos. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es siempre un diagnóstico inicial, ¿ya? O sea, primeramente nosotros deberemos de hacer un diagnóstico inicial, donde vamos a primero a inspeccionar las instalaciones, como esa foto que vimos, por ejemplo, cuando ustedes vean eh, presencia, por ejemplo, presencia así de la imagen que vimos, eh, excretas, ¿no es cierto? Vamos a ver por ahí unas pequeñas excretas, excrementos de cucaracha, por ejemplo, ¿ya? Entonces, miren, voy a compartirles una imagen, otra imagen, ya una nueva imagen. Si nosotros vemos, por ejemplo, miren, aquí les he puesto una imagen un poco grande, miren, sí. En este caso está ampliada con un zoom, miren, ya, está ampliada, ¿sí? Miren, por ejemplo, esta es una máquina, esta es una puerta, hablemos de un cuarto frío, ¿ya? Aquí por un momento ven la bisagra, ¿no es cierto? Esa es una bisagra, ¿sí? Una bisagra. Y pues está muy grande la imagen, pero es mejor porque ahí pueden verlo, miren. No vamos a fijarnos tanto en los óxidos, decir, profe, está un poco oxidada esas bisagras, sí. Vamos en este caso a visualizar esas manchitas que ven con la flechita. Por ejemplo, esas son excretas, ¿sí? Son excretas, ¿sí? Entonces, miren, vemos excretas, por ejemplo, en esta esquina de aquí. Estamos viendo excretas. Vemos también en esta parte de la superficie de la siguiente cara, ¿no es cierto? Vemos por acá un poco más de excretas.
Y sí, cerca de la bisagra vemos por aquí excretas. Ojo, esto de aquí es óxido, pero lo de aquí es excretas, ¿no es cierto? Entonces, esas excretas es lo que nosotros hacemos primeramente, como les digo, una inspección, un diagnóstico inicial de las instalaciones. Una vez visto eso, entonces nosotros podemos darnos cuenta de que hay la presencia, ¿no es cierto? La presencia de de algún tipo, de algún tipo de plaga, sí, algún tipo de plaga. Entonces ahí nosotros ya nos ponemos alerta, nos ponemos muy atentos al ver estas excretas, ¿sí? Es muy común ver, ¿sí? De acuerdo. Entonces, eso es lo que nosotros debemos primero realizar. Pero siempre lo que nosotros deberíamos de conocer, siempre lo que debemos de conocer, miren, ante todo, pues es el comportamiento, ¿ya? Miren, voy por este lado, voy a eliminar esta imagen, ¿sí? Ya. Entonces nosotros o ustedes como futuros dueños, repito, de establecimientos, ¿sí? Como futuros dueños, administradores de establecimientos, pues para realizar un manejo o un control de este tipo de plagas y para que sea exitoso debemos de entender a las plagas. Ese es el secreto. Nosotros debemos de entender, de comprender su comportamiento, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay uno de estos son nocturnos, ¿no es cierto? Hay insectos que son nocturnos. Por ejemplo, las hormigas pues no son nocturnas, ellas salen cuando tienen hambre, ¿no es cierto? Pues salen de día, normalmente de noche. Las moscas, por ejemplo, no son nocturnas, ¿no es cierto? Generalmente se desarrollan o aparecen en el día. Y los ratones o las ratas también son, son a veces nocturnas, ¿no es cierto? Entonces nosotros primerito debemos de eso, primero conocer siempre las características de estos animales, ¿ya? Debemos conocer las características, ¿sí? Para poderles tratar. Hoy voy a abordarles, este tema es muy extenso, verán, el tema en sí, el tema pues de lo que es un poco de plagas y los vectores, es muy extenso el tema, ¿sí? Es muy largo, pero voy a tratar de darles de manera pues eh, directa, un poco centrándome en los puntos importantes que ustedes deben de conocer, ¿no es cierto?, como futuros administradores o futuros trabajadores de estos centros de alimentación colectiva, ¿sí? Pues en eso va a consistir en nuestro trabajo. Nuestro próximo trabajo que les voy a enviar va a consistir en saber manejar a este tipo de vectores, ¿ya? Y de plagas. Por un lado, por ejemplo, les voy a hablar rápidamente sobre uno de ellos, por ejemplo, ¿sí? Voy a hablarles rápidamente sobre alguno de ellos, ¿ya? Por ejemplo, para hablar de los tres tipos, pues sí, es muy extenso. Vamos a hablar primeramente sobre los ratones, por ejemplo, ¿ya? Voy a centrarme un poco sobre los roedores, ¿ya? ¿Sí? Entonces, miren, voy a regresar a nuestro pizarrón virtual para que ustedes puedan apreciar rápidamente. Ya. En este momento, pues, están visualizando nuestro pizarrón. Como les decía, son muchos, ¿no es cierto? Son muchas las plagas que puede haber y debemos de conocer de cada una de ellas. Nosotros nos vamos a centrar principalmente en los tres grupos que explicamos, ¿no es cierto? Los roedores y en los insectos. Vamos a empezar un poco a hablar sobre los insectos, perdón, sobre los roedores, ya. Uno de los más conocidos, pues es el ratón doméstico, ¿no es cierto? Ya, ahí tenemos su nombre científico que es musculus, ya. Ese es su nombre científico, ¿sí? Así como en las bacterias, ¿se acuerdan? Por ejemplo, el Helicobacter pylori, Salmonella typhi, ¿sí? Los nombres científicos, como ustedes saben, responden a raíces griegas, ¿sí? Entonces, generalmente, pues, en otros países también le conocen como laucha, ¿sí? Pero en nuestro medio, aquí en nuestro país, en Ecuador, conocemos como el ratón doméstico, ¿sí? Pues, como ustedes saben, normalmente, al ser domésticos, pues son pequeños, ¿no? Tienen un peso aproximado de entre 15 a 20 gramos, ¿sí? La longitud, pues, no sobrepasan los 18 centímetros, ¿ya? Son pequeños, ¿sí? Por eso mismo son escurridizos. Y pues
Muchas veces incluso ustedes han de haber visto que albergan hasta en algún hogar, ¿no es cierto? Es decir, en la casa de la vecina vi que tenía un ratones, o en la casa de mi primo o a un amigo por ahí te puede conversar, que alguna vez tuvo la presencia de uno de estos, ¿no es cierto? Son muy comunes. Normalmente, pues estos se alimentan, eh, dentro de las características importantes que ellos tienen, es que sí tiene muy agudizado el sentido del oído, ¿sí? O sea, para ellos escuchan, el sentido del oído tienen agudizado, sí pueden escuchar, a diferencia de nosotros del oído humano, pueden escuchar a grandes distancias, ¿sí? Por esa razón es que cuando son muy escurridizos y ellos escuchan y pues se quedan quietos o se esconden rápidamente. Además de esto, pues hay que entender que son también inteligentes, sí, son muy inteligentes, por eso ustedes ven que en los estudios científicos trabajan o hacen experimentaciones con ratones, ¿no es cierto? A nivel de laboratorio, ¿no es cierto? Trabajan porque sí son animales que se ha demostrado científicamente que tienen inteligencia, sí, pues ellos tienen una memoria fotográfica por la cual ellos reconocen, por ejemplo, un camino, es decir, si ellos se metieron, digamos, por las tuberías o por los techos, ellos ya conocen rápidamente que el lugar de entrada y de salida y lo memorizan en su cerebro, ¿sí? Entonces, por eso son considerados como animales muy inteligentes estos roedores, ¿sí? De acuerdo. Lo que nosotros debemos de entender y qué es lo negativo de ellos, pues la parte negativa, ¿sí? Y la parte que nos afecta, que afecta al sector alimentario, ¿sí? El sector alimentario gastronómico, pues es que ellos albergan, ¿no es cierto? Estos animales albergan, pues sí, van a albergar por un lado, pues bacterias, ¿no es cierto? Pueden albergar parásitos, pueden albergar bacterias, pueden albergar incluso virus. Recordemos que muchos de estos pues pueden andar por las alcantarillas, pueden andar por lugares sucios y en sus patas, en las colas, ahí es donde van a albergar, ¿no es cierto? Y pues realmente ellos realizarían, ¿qué es lo que van a realizar ellos? Ellos al tocar los alimentos, pues ellos van a realizar una contaminación cruzada, ¿sí o no? ¿Recuerdan la contaminación cruzada que analizamos en la unidad uno? Pues ellos van a realizar indirectamente una contaminación cruzada. Si por ahí ustedes ya tienen, eh, pongamos que ya tenías preparado panecillos o tenías preparados, si hablemos de productos de repostería, galletas, panecillos, bizcochos, y tú te encuentras con la sorpresa, tú tienes que entregar, ¿no es cierto? Imagínate que tú ya tenías que hacer esa entrega de ese producto y tú abres, destapas ese recipiente, ¿no es cierto? Y ves que ha habido excretas o ves que ha habido rastros, ¿no es cierto?, de ratones. Entonces tú sabes que automáticamente pues esto ya se contaminó, ¿sí? Se han contaminado y pues ya no sería apto, ya no sería muy recomendable para el consumo humano porque, como te digo, los ratones pues albergan parásitos, albergan bacterias, virus en sus patas, en sus colas, ¿no es cierto? Indirectamente al tocar ellos con las patitas, con las colas, pues ¿qué harían? Lo que harían pues es, sí, en este caso contaminar, ¿no es cierto? ¿Sí? Ellos lo que harían pues es contaminar a tu producto, ¿sí? Ya. Entonces, miren, esto por hablar de los ratones, ¿no es cierto? Si nosotros habláramos de igual manera de otro tipo de roedores, también nosotros tenemos a la rata, ¿no es cierto? La rata. Nosotros por un lado vamos a tener, por ejemplo, a la rata negra. La rata pues ya es un poco más grande, como ustedes saben. La rata negra, o como se la conoce, rata de tejado, pues ya tiene una dimensión, son mucho más grandes, y tiene una longitud de 25 a 40 centímetros, ¿sí? Midiéndolos obviamente desde la nariz a la cola. Y tiene un peso comprendido entre los 150 y 200 gramos, ¿sí? Como ustedes saben, pues las ratas incluso son
pues sí, considerados como animales roedores sucios, ¿sí? ¿Por qué? Repito, normalmente salen de las alcantarillas, ¿no es cierto? Salen de las acequias y al estar mojadas sus patas, su cuerpo, pues, repito, van a estar albergando parásitos, virus. Imagínate que vengan de las aguas residuales, de las aguas que se sirven, que son vertidas en el alcantarillado. Entonces, las patitas de estos roedores estarían infestados de bacterias y de virus, ¿sí? Hay virus peligrosos, por ejemplo, el virus de la hepatitis A, que ya lo hemos de analizar por ejemplo, en la microbiología. El virus de la hepatitis A, por ejemplo, es muy peligroso. Eso ya lo vamos a analizar más adelante. Este virus de la hepatitis A, miren, es un virus resistente, muy diferente obviamente al COVID. Normalmente suele estar en las excretas, en las aguas contaminadas. Y si esta rata, por mala suerte, una persona, digamos que estuvo infectada con hepatitis A, va a quedarse albergada en las patitas de estos animales, ¿sí? Entonces, si este animal toca un alimento, toca algún producto, sería un vehículo de transmisión al tocar este alimento, y pues tu alimento estaría infectado, no, perdón, infectado. El alimento estaría contaminado, tendría restos, residuos de bacterias de estos virus, ¿sí? Entonces es muy peligroso, sí es muy peligroso la presencia de estos animales. Muchas personas dicen, los ratones nomás son, se le va a eliminar. No, hay que tener en cuenta nosotros la parte de la inocuidad alimentaria, ¿sí? Para nosotros lo más importante es la inocuidad. ¿Qué era la inocuidad a propósito? ¿Sí? ¿Qué era la inocuidad de los alimentos? ¿Recuerdan? ¿Por qué nosotros teníamos que garantizar la inocuidad alimentaria? ¿Sí? No sé si alguno de ustedes nos recuerda ese concepto. A ver, vamos a ser participativo. A ver si nos ayudas, por favor. Lady, a ver, Lady, ¿te acuerdas qué es la inocuidad alimentaria? ¿A qué hacía referencia esta palabrita de inocuidad, de inocuo? Que no hace daño o que está sumamente limpio, o sea, que está limpio y que no va a afectarnos. Perfecto, Zuleide. Muchas gracias por tu gentil intervención. Sí, a eso se refiere la inocuidad, ¿no? Ustedes como dueños de restaurantes, de cafeterías, deben garantizar que haya inocuidad, ¿no es cierto?, en sus preparados culinarios, ¿sí? Si tú tienes la presencia de estos animales, pues no estás garantizando, no estás cumpliendo con lo que es inocuidad alimentaria. Habrías perdido la lección, como se dice, no estás cumpliendo y pues estás emitiendo productos contaminados que pues van a causar que enfermedades, incluso hasta te puede denuncias, ¿no es cierto? Se ha visto casos que hay denuncias por restaurantes donde han sido encontrados ratones, ¿no es cierto? Ratones, peor aún ratas, ¿no es cierto? Ya. Listo, entonces hasta aquí quisiera saber si tenemos algún tipo de pregunta, chicos, alguna pregunta que quisieran ustedes realizar. Eh, right. ¿Alguna pregunta? No sé si alguien quisiera realizar algún tipo de pregunta, pues para que nos quede un poco más clara la idea, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta, chicos, alguna inquietud, con confianza me la hagan saber. Vamos a hacer un pequeño stand-by, ¿ya? Un ratito vamos a pausar la clase. Ya. Como les digo, pues siempre, siempre pues es un poco, como les digo, la expresión oral que uno hace como profesor, siempre a veces toma un poquito de agua, pues normalmente se reseca la garganta, ¿no es cierto? Ya. Entonces, chicos, ¿qué consiste? Miren, como les digo, este tema de las plagas, de los vectores,
es sumamente extenso. Ahorita he hablado apenas, como ustedes ven, solamente un poquito he hablado apenitas de las cucarachas, viendo con esa imagen y otro poquito con los roedores. Solamente estoy entendiendo el comportamiento, ¿no es cierto?, de ellos, el comportamiento que tienen, pues, estos animalitos, ¿ya? Miren, ¿en qué va a consistir? Miren, vamos a realizar una pequeña tarea que me la van a entregar. Bueno, les voy a dar plazo hasta la otra semana, hoy es 16, sí, 8 días, y hasta la próxima semana, que sería 23, ya. Pues podría extender tal vez hasta el sábado, si es que mismo está un poco complicado el tiempo, pero bueno, miren, ¿en qué consiste? Les voy a enviar un pequeño trabajo, pero ¿en qué va a consistir? Miren, ya, déjenme por acá aperturar este documento. Ya, les voy a dibujarles directamente, ya. Necesito abrir un documento de Word nomás. Ya, voy a abrir una hojita de Word por aquí. Ya, a ver, miren, es muy sencillo. No vamos a ahondar tanto en consultar porque como ustedes saben en el internet hay bastante información y pues no es el objetivo, ¿no es cierto?, realizar un copy page, ¿no es cierto? Entonces, miren, ¿cómo vamos a nosotros a realizar? Eh, el tema que nosotros vamos a hacer, ese tema que nosotros normalmente vamos a hacer, lo vamos a titular, miren, vamos a llamarle nosotros a este trabajo, a este taller, plagas, plagas, vectores, no los vectores de matemática, de física, ¿no es cierto? Sino, ya saben que el concepto de vector a qué hace referencia, plagas, vectores y medidas de control, ¿ya? Plagas, vectores y medidas de control. Ese va a ser el título, ¿sí? Ese va a ser el título, ¿de acuerdo? Vamos a cambiarle un poco al tamaño. Listo. ¿En qué va a consistir? Miren, nosotros por un lado simplemente vamos a describir aquí al comienzo los conceptos, ¿sí? Primerito van a poner conceptos, ¿sí? Los conceptos que hemos venido abordando. ¿Qué conceptos abordamos en la clase de hoy? Por ejemplo, ¿qué es una plaga? Ya explicamos. ¿Y qué es un vector, no es cierto? Es muy necesario que conozcan estos conceptos, ¿sí? Ya. ¿Qué es una plaga y qué es un vector? Eso como inicio. Y después, tal como explicamos en nuestro pizarrón, ¿no es cierto? Y luego van a poner lo que justo que explicamos. Los negativos, ¿no es cierto? Factores negativos factores negativos. Entonces, los factores negativos van a describir ustedes rápidamente justo lo que explicamos ahorita. Cómo afectan, ¿no es cierto? Cómo afectan al sector gastronómico alimentario, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Sí? ¿Cómo afecta al sector gastronómico alimentario? ¿A qué me refiero con esta parte de aquí? Miren, voy a regresar con ustedes. ¿A qué me refiero con esta parte de aquí?
¿Cómo afecta? Pues, por ejemplo, no van a describir muy detalladamente, simplemente basta con haber puesto atención a las explicaciones que les di en la clase. Voy a regresar el pizarrón, miren, todavía lo tengo en nuestro pizarrón, miren, aquí está mi pizarrón, que pues con ustedes lo vimos, ¿no es cierto? Miren, en nuestro pizarrón yo al comienzo dije que es una plaga, un concepto muy sencillo, y por aquí puse imágenes, ¿no es cierto? Y describí que los vectores no es lo mismo que una plaga, ¿no es cierto? Ya. Entonces, esta es la parte que expliqué. Por ejemplo, los factores negativos, lo que expliqué. Cuando yo hacía referencia a esta imagen, decía cuando tú vas a un restaurante, cuando le pregunté, por ejemplo, a Michelle, ¿no es cierto? Nos dijo, alguna vez, profe, me comentaron que había la presencia de ratones. Entonces, en este caso, ella se llevó no una buena imagen, ¿no es cierto? Sino se llevó una mala imagen. Lo que ustedes tienen que ver es cómo afecta a los clientes, ¿no es cierto? Simplemente poner que causa rechazo, una mala reputación. Eso sería, ¿no es cierto? La parte que ahorita estoy preguntando en la tarea, ¿no es cierto? Esta partecita de por qué genera rechazo, ¿ya? Esos son los factores negativos, es decir, cómo afecta en este caso, pues, a mi restaurante, a mi establecimiento, ¿sí? Entonces voy a regresar y simplemente en esta última parte, miren, les vuelvo a compartir el documento donde relata esta parte. Miren aquí, como ustedes saben, el título del trabajo se llama Plagas Vectores. De todas maneras, este formato les voy a dejar. Este formato que ahorita estoy explicando, pues sí, voy a colgarlo en la plataforma. Y aquí están, ¿no es cierto?, los conceptos. La primera parte es los conceptos, factores negativos. Y la parte, digamos, un poco más importante es que ustedes me van a realizar una tablita nada más. Muy sencillo, muy corto el trabajo. Para no ahondarles mucho, vamos a poner una tablita más o menos de este tipo. Entonces van a preguntarme, profe, ¿y qué va a colocar en la tabla? Por ejemplo, aquí van a colocar ustedes simplemente características físicas, ¿no es cierto? Primerito van a hablar en este caso de la primera plaga. En este caso van a poner plaga. Por ejemplo, yo puedo decir el ratón, ¿no es cierto? Que ahorita expliqué plaga, ratón de título, ¿no es cierto? Ya esto va con negrillas, ya. Plaga, ratón. Características físicas. Entonces, en esta parte de aquí voy a describir, ¿no es cierto? ¿Qué puedo describir? Puedo describir que, por ejemplo, entre las características físicas puedo decir, ¿no es cierto? Que los roedores, justamente lo que expliqué anteriormente, ¿no es cierto? En las características puedo hablar del tamaño, ¿no es cierto? ¿Cuál es el tamaño? Pues vimos por ahí que tenían de 15 a 20 centímetros, ¿no es cierto? Ya, 20 centímetros de longitud. ¿Qué más puedo describir? Miren, le voy a pasar a la siguiente hoja, ya. Puedo hablar del tamaño, ¿no es cierto? Algo así sencillo, directo, ¿no? Directo, sin mucha, como se dice, lata, poniendo exclusivamente las palabras resumidas, directo, ¿no es cierto? Puedo decir que, por ejemplo, los ratones son daltónicos. ¿Sabían que son daltónicos algunos de estos? ¿Qué quiere decir que son daltónicos? ¿Cierto? La daltonía es una enfermedad que a veces dan a las personas. Daltónico quiere decir que ellos solamente es como que, imagínate como cuando ves a blanco y negro. ¿Has visto las películas a blanco y negro en los años 30, en los años 50? Daltónico únicamente reconoce puede ver el color rojo y el color verde, ¿sí? Entonces, por eso, por ejemplo, estos roedores son así, ¿ya? De acuerdo, eso puedo poner yo en lo que son características físicas. Y en esta parte de acá, y obviamente aquí hay más, ¿no? No quiere decir que solo dos características.
Voy a poner muchísimas más características. ¿Ya? Luego voy a poner yo, por otro lado, voy a poner cuáles son sus fuentes de alimentación. Fuentes de alimentación, ¿ya? Pues las fuentes de alimentación, ¿de qué se alimentan, no es cierto? Pues ellos pueden alimentarse normalmente, se alimentan de cereales, ¿no es cierto? Ellos se alimentan de cereales, de carnes. No hablo de cereales, hablo de arroz, ¿no es cierto? También se alimentan de cárnicos, ¿no es cierto? Obviamente necesitan agua también, sí, agua. Y todo lo que ustedes van a encontrar. Les voy a dar un documento, por cierto, chicos, ¿ya? Les voy a colgar un documento. El documento apenas es de 3 hojas. En las 3 hojas resume a las tres principales, ojo. O sea, va a hablar, ya va a hablar, verán. Yo les voy a dar, les voy a entregar, les voy a subir a la plataforma un documento, ¿ya? En este documento que les voy a compartir, habla únicamente, verán, habla de lo que son las ratas y los ratones, ¿ya? O los roedores. Uno, ¿no? Siempre, solo habla de tres principalmente, de los que ustedes se van a encontrar en la industria, o sea, no vamos a hacer de las palomas, de las hormigas, ¿sí? Ya. Ratas y ratones, que es roedores, ¿sí? Luego, por otro lado, van a tener de lo que son las cucarachas, ¿ya? Vamos a hablar de los principales vectores. Y por otro lado, el documento, repito, les voy a dar un documento donde ya define únicamente a estos cuatro. Son cuatro en este caso, ¿no? Porque ratas y ratones vendría a ser uno y dos, digamos, aquí estaría mal. Ratas es uno, lo que se parecen, ¿no es cierto? Y dos de ratones. Entonces yo podría decir que aquí yo tengo tres que son cucarachas y cuatro moscas, ¿ya? Y muere ahí el trabajo. Repito, no les estoy poniendo, no les estamos considerando, por ejemplo, que nos falta hormigas, nos falta palomas, ¿no es cierto? También por ahí nos puede faltar gorgojos, ¿no es cierto? Ya, porque hay bastantes, como ustedes vieron en las imágenes, son bastantes las plagas que pueden ser, pero vamos a hablar principalmente de estas cuatro, ¿ya? Repito, este documento yo ya les voy a entregar, les voy a dar, lo tengo aquí, ya les voy a proyectar incluso. Lo que me interesa es la llenada de este cuadro, ¿sí? Y después de fuentes de alimentación, vamos a poner cuáles son las enfermedades que pueden, pueden transmitir, ¿no es cierto? Pueden transmitir al contaminar los alimentos. Contaminar alimentos. ¿Ya? ¿Cómo saben ustedes de estos contaminan y van a generar enfermedades, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué enfermedades? Entonces, como ustedes vieron, por ejemplo, ¿de qué hablé? Hablé del virus de la hepatitis A, ¿no es cierto? Ya. Entonces, yo puedo hablar, solamente describen así la enfermedad. Entonces, en este caso puede decir, pues puede causarme la hepatitis A, profe. Hepatitis, ¿ya? Nada más. ¿Qué otra enfermedad puede transmitir? El cólera, ¿sí? Pero últimamente salió les voy a compartir en la clase de microbiología, salió un estudio, solo necesito enlazarle, salió en Teleamazonas, en YouTube si saben transmitir, salió un estudio muy especial en las aguas residuales, en las aguas de Quito especialmente. Ustedes saben que pues las aguas de las excretas, de los residuos, de los sanitarios, los desechos que van al alcantarillado, y del alcantarillado, ¿a dónde van a parar? A los ríos. Tomaron una muestra de agua y en esa muestra de agua vieron restos de COVID, verás, en las heces. Entonces, imagínate, están ahorita saliendo nuevos estudios, ¿sí? Nuevos estudios. Imagínate que una rata, que normalmente están ahí en ríos, en acequias, tocó esas aguas infectadas y esa rata tocó por ahí un alimento.
Entonces, imagínate cómo se podría dar una cadena y otra vez una recontaminación con COVID, ¿sí? Pero eso vamos a hablar más adelante en microbiología. Y finalmente vamos a poner lo que es medidas de control, ¿ya? Aquí en medidas de control, pues, ¿qué vamos a nosotros a poner? Por ejemplo, voy a poner cebos, ¿no es cierto? Cebos que van con trampas, ¿no es cierto? También tenemos, hay unos equipos, unos dispositivos de ultrasonido, dispositivos de ultrasonido. Yo la próxima clase, esta parte que estoy ahorita aclarando, la próxima clase les voy a profundizar más las medidas de control, ¿sí? Ahorita por razones de tiempo, no, porque ustedes ven, se extiende la clase, pero este tema lo tenemos que abordar siquiera en unas 2 o 3 clases. Esta parte vamos a ver más, pero ustedes ya se van a adelantar un poco consultando esta parte, ¿ya? Repito, esto les voy a explicar, está con colorcito verde, la próxima semana les voy a explicar más a profundidad. Por ahora, dispositivos ultrasonidos son unos equipos que generan ondas de sonido comprendidas entre 30 a 40 megahercios, ¿ya? Ahí les voy a explicar. Porque son bien sensibles, verás, de los ratones, estos roedores son sensibles al ruido. Entonces es una forma de combatirles, ¿ya? Y así van a encontrar tal vez unas 3 o 4 medidas más que van a colocar. Y por ejemplo, yo ya acabaría, ahorita miren, ven, yo ya acabaría únicamente del ratón, mira, yo ya acabaría del ratón, ¿sí? Y de esa misma manera yo tendría que hacer de quién. ¿De quién más me faltaría? Mira, me faltaría hacer de las ratas, me faltaría hacer de las cucarachas y de ahí me faltaría hacer de las moscas. Y trabajo acabado. No se demora mucho, miren. Claro, van a decir, profe, es que usted, como usted es el profesor y usted conoce sobre los vectores y las plagas, sí, no es complicado, ¿sí? Entonces, lo que tienen que hacer es leerse el documento, miren, leerse el documento, ¿sí? Pero en este documento yo lo tengo, por ejemplo, normalmente yo les voy a compartir, miren, yo en las clases, supongamos que ahorita estuviéramos en clases presenciales, es decir, en directo, físicamente, no hubiera el COVID, ¿ya? Entonces yo normalmente tengo el documento, son 3 hojas, ¿sí? Son 3 hojas. En estas hojas, como ustedes ven, yo les entregase y el taller lo hiciéramos ahorita, es decir, no había ni a dónde huir, como se dice, ni a dónde salir corriendo, porque se sabe que tenemos 3 horas, ¿no es cierto?, de higiene y seguridad alimentaria, y pues las 2 primeras horas he dado yo, como ustedes ven, la clase magistral, explicando, y en este momento pues yo les entregaría, ¿no es cierto? Y ustedes rapidito, ahí sentaditos, se ponen a leer, o a veces también yo les hacía hacer en parejas, ¿no? Bueno, pero ahora sabemos que no nos podemos juntar, hay distanciamiento físico por el COVID, y hacen la tarea, ¿no es cierto? Y se entrega la tarea, miren. Voy a compartir, por ejemplo, cómo normalmente yo hacía estos trabajos, miren. Miren, por ejemplo, observen esta imagen, chicos, observen esta imagen. Ahorita, por ejemplo, les estoy compartiendo, miren, miren, ya es un documento, miren, típico de presentación. Bueno, como lo que pasa es que estos documentos yo después les hago subir a la plataforma, por eso es que ya está con carátula y todo chévere, ya no vamos a ver el nombre de la alumna. Entonces aquí estoy yo, miren, ya, típico, miren esto, y esto fue recién a inicios de año, miren, el 18 de enero del 2020, recién nomás. Entonces, miren, este es el trabajo escaneado, miren, yo en ese momento les hago hacer, sino que el trabajo, como ustedes lo ven, pues está de manera vertical, ¿no es cierto? Pero ven, en cada imagen, cierto, me olvidé, deben de colocar, por ejemplo, ustedes, si es un ratón, buscan una fotito y le colocan. Por ejemplo, acá está hecho de unas moscas, mira. Luego habla de la plaga, ¿no? Luego de ratones, se salta moscas y mira, aquí pone una imagen de una mosca. Y mira, repite lo mismo, características físicas, fuentes de alimentación, enfermedades que transmite y medidas de control. Y pare de contar, mira. Y es bien rápido el trabajo, sino que repito, en ese momento, en ese sitio, en situ, como se dice, se acaba, mira, y después de las cucarachas y en 2 hojas, mira, se acabó el trabajo, ¿sí? Se acabó el trabajo. Entonces,
Y claro, ¿no? Como era la alumna, chévere, mira, me pone aquí florcitas. Ustedes saben los decorados como dados, que siempre las mujercitas son características, mira, con los cuadros como me los hizo. Y fue hecho en ese momento, sí, en ese momento, y fue recogido, repito, fue recogido en ese instante. O sea, yo siempre en mis clases las hago así, me manejo así. Por ejemplo, acabo el taller ahorita, a ver, por favor, ahorita hacen el trabajo hasta que se acabe la hora y les recojo al final de la hora. Así se hacía normalmente, siempre me he manejado así. Es como en química, ¿no es cierto? Ustedes ven que les hago hacer ejercicios, bueno, no puedo hacerles una ronda de 20 ejercicios por el tiempo, pero les hago hacer unos 8, unos 10 ejercicios y pues ustedes me mandan, ¿no es cierto?, al grupo de WhatsApp y visualizamos todo, ¿sí o no? Como ustedes ven en química, ¿no es cierto? Entonces, este trabajito lo van a subir a la plataforma. Yo repito, el documento ya les voy a compartir. Sí, es un documento pues muy didáctico donde habla de todos estos tres, habla de los tres géneros, ¿no? De las moscas, de las ratas, de los ratones y de las cucarachas. Pare de contar. Porque repito, sí, también hay las hormigas, también hay los gorgojos, que son insectos. Y por otro lado, hablando de los animales, tenemos a las aves, que son las palomas, miren. Entonces, también estoy un poco acortándoles, como ustedes ven, la tarea, el trabajo. No les pongo mucha carga, como ustedes ven, ¿ya? De acuerdo, chicos. Entonces, hasta aquí quisiera saber si tenemos alguna pregunta, alguna consulta. ¿Qué pues deseen hacer, chicos? ¿Tienen alguna pregunta? Algo que no esté claro, chicos. Algo que no me hayan comprendido, por favor. Todo entendido, ingeniero, de mi parte. Ya, ya, listo, Santiago. Miren, entonces este es el documento, miren, ojo, les voy ahorita a indicar el documento, ¿ya? Documento que les estoy mostrando aquí, ¿sí? Ahorita les voy a mostrar, miren, lo tengo aquí en mis archivos, presten atención. Este documento, observen, ya. Este documento, este es el documento que pues le voy a hacer más grandecito, más grande, más grande. Este es el documento, ¿ya? Obviamente lo he realizado yo, ¿no? Obviamente con la respectiva bibliografía. Pues miren, por ejemplo, aquí hablo de las ratas y de los ratones en una primera instancia, miren, justo lo que ustedes llenan. Primerito, características físicas. Ustedes tendrán que leer, sacar una inferencia lógica. Una inferencia lógica es, o sea, interpretar, ¿no? Este texto, este relato que está aquí y con sus propias palabras colocar, ¿no? Miren, incluso tienen ahí una foto, ¿ya? Y después viene lo que es alimentación. Las ratas se alimentan de, aquí está, carne, pescado, granos, nueces. El agua es esencial. Ustedes tienen que hacer una especie de cuadro resumido, ¿sí? No es que en alimentación, va a decir, profe, yo copio todito esto, control C y luego un control V, un copy page, ¿no es cierto? No, no. Tienen que hacerlo de manera resumida, por eso es una inferencia lógica que ustedes van a hacer al trasladar la información mediante un cuadro, ¿no es cierto? Es una especie de organizador gráfico, pero bueno, es más directo, ¿sí? Que un organizador gráfico. Están haciendo un cuadro resumido donde ustedes van a plasmar la idea. Principales enfermedades, ustedes tienen que leer de aquí, ¿sí? Y miren cómo es un documento que yo lo he hecho, está citado bibliográficamente, miren, ¿sí? Hace una fuente referencial. Vectores, página 25, es un documento que yo lo tengo, ¿sí? Y después viene la última parte que dice controles y prevención. Entonces, mira, primero te dice hay que privarles de la comida. Entonces, ojo, no van a copiar, repito, no van a todito decir, facilito, profe, control C, un copy page. No, ya les expliqué en la tablita que debe ser de una manera como una inferencia lógica, al estilo de un mapa conceptual, más o menos, pero así, o sea, ustedes saben que en un mapa conceptual es resumida la idea, ¿no es cierto? Plasmada la idea. Entonces van a presentarme ese cuadro. Luego habla de las moscas, control de las moscas, y luego, mira, finalmente habla de las cucarachas.
Y de los tres habla lo mismo, características físicas, enfermedades y control. ¿Sí? De acuerdo, entonces, si ustedes quieren, pues pueden ustedes buscar otra imagen. Ya no le pondrán estas imágenes. Pónganle ustedes de su parte una imagen a color para que quede más chévere su trabajo. Porque repito, esto yo lo tengo extraído de un libro que es de manejo, un libro exclusivo de manejo y control de plagas, ¿sí? Exclusivo. Pues ustedes como tienen ahorita chance a hacerle más bonito el trabajo, más presentable, lo van a hacer así, ¿ya? Entonces no sé si está claro esta parte, chicos, si está entendido, a ver si alguno de ustedes quiere preguntar algo, si no quedó claro esta explicación, chicos, sobre la tarea, por favor, me la hagan saber. Bueno, Santiago nos dijo que está claro, entonces el silencio generalmente pues dice, ¿no? Que sí está entendido, pero siempre me gusta que, bueno, al menos alguien coja el micrófono y diga, profe, de mi parte está claro, o profe, sí está entendido. Jennifer, parece que abriste el micrófono. Sí, es una pregunta. Para los conceptos de plaga y vector, ¿le ponemos el concepto que usted nos dio o copiamos del documento que está ahí? Ya, muy gentil tu pregunta y muy importante, ya, ¿verdad? No, tienen que poner del documento, perdón, de los conceptos que les di. En el documento que yo les doy, pues va a ser referencia, pero esa partecita la voy a obviar. Es para que tomen apuntes ustedes de lo que yo les di, pues para una manera ver si realmente sí estuvieron atentos, atentis, como se dice, atentis a la clase, pusieron atención, porque hay tres preguntas, ¿no es cierto? La primera es qué es una plaga, la segunda pregunta, qué es un vector, y la tercera, cómo afectan a mi negocio, a mi establecimiento alimentario, es la presencia de estos seres, ¿no es cierto? Ya, esas son las tres preguntas iniciales que responden. A continuación de eso, hacen la tabla. La tabla sí está en el documento que les voy a compartir, ¿ya? Entonces, sí, muy bien la pregunta, Jennifer. Sí, deben de colocar porque en el documento sí, no está, pero de todas maneras es más completa, digamos, la forma como ustedes entendieron, ¿no es cierto? Como ustedes vieron en la imagen, cuando expliqué al inicio de la clase, hice una clara diferenciación entre lo que es una plaga y lo que es un vector, ¿ya? Listo, chicos. Entonces, hasta acá, ¿alguna otra consulta, alguna otra inquietud, por favor, que me la hagan saber? Si no, pues para dar por finalizada esta clase de higiene. Como ustedes ven, pues los temas son muy largos, sí son extensos, sí, en verdad. La próxima clase vamos a abordar únicamente lo que es medidas de control, es decir, cómo yo puedo controlar, profe, ya yo tengo en mi heladería, ya tengo unas cucarachas y ahora ¿qué hago? Llamo a esas personas que dan fumigando, llamo a esos centros que vienen como es de exterminadores de plagas y nos vamos a analizar la próxima clase un poco a profundidad las medidas de control, pero en su trabajo ya está incluido para que ustedes ahorita hagan una indagación, hagan un poco una inferencia lógica de este texto y puedan ya tener una idea de cómo pueden prevenir, ¿no es cierto? En caso de que incluso en tu caso práctico, en tus hogares, ¿no es cierto? Bueno, no, sus hogares alguna vez pudo haber la existencia de un ratón, ¿no es cierto? O yo les cuento, tenía una prima donde ella tenía cucarachas en la cocina. Entonces, ¿cómo se controla eso? ¿Qué pasó ahí? Entonces, vamos a analizar más claramente en la próxima clase, chicos, ¿sí? Entonces, bueno, hasta aquí, pues, si no tenemos ninguna consulta, podríamos dar por finalizada esta clase del día de hoy, ¿ya? Entonces, sin más que decirles, chicos, les agradezco mucho su gentil presencia en esta clase de higiene y seguridad alimentaria. Nos veríamos entonces en una próxima clase, ¿ya?